Dios dice que al principio de todas las cosas la tierra estaba desordenada y vacía, y Él con una sola palabra de su boca dijo: sea la luz, y fue la luz. Separó las tinieblas con la luz. Hoy toda oscuridad de tu casa, de tu familia, de esta ciudad, se va en el nombre de Jesús, porque hoy estamos declarando que la luz de Cristo entra, corta, penetra en cada rincón, en el nombre de Jesús. Sea la luz, sea la luz, y todo se ilumina, todo se ordena en el nombre de Jesús. Y todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Vamos a declararlo. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma y todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma. En ese lugar, vamos a declararlo. Sea la luz y todo se ordena. Sea la luz, vamos a hacer tu voluntad. Sea la luz en ese lugar. Sea la luz, Bien alto, bien alto. sea la luz, vamos a hacer tu voluntad. Con gozo, alegría del Señor. En este lugar, Sea la luz y todo se ordena. Sea la luz, vamos a hacer tu voluntad. Sea la luz en este lugar. Sea la luz y todo se ordena. Sea la luz, vamos a hacer tu voluntad. Oh, 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 aleluya, aleluya. Dios te bendiga en esta mañana que nos conectamos para seguir estudiando un poquito más de la palabra de Dios. Así que qué bueno que puedas seguir adelante. Y bueno, ya terminamos el libro de Jeremías, leímos Lamentaciones y ahora comenzamos desde el primer libro de Crónicas. Fíjense que en realidad este libro lo que enuncia mucho son los descendientes, porque registra todas las genealogías. Ustedes saben que para el pueblo judío las genealogías son muy importantes. Es por eso que volvemos a ver toda la historia, que en parte ya la estuvimos viendo. Hay algunos detalles más interesantes para tener en cuenta, pero se escribió luego es decir, es post-exílico, después del exilio de Babilonia. Así que vamos a ir a la primera pregunta. Dice: ¿podría escribir y memorizar el nombre de los hijos de Israel? A ver si se lo saben, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Gad, Aser, José y Benjamín. Esas son las 12 tribus de Israel. Luego dice: ¿quién era Isaí? ¿Cómo se llamaba su séptimo hijo? Bueno, recuerden que Isaí es descendiente de la tribu de Judá y fue el nieto de Ruth. Ustedes saben que estuvimos leyendo el libro de Ruth. Fue el nieto de Ruth, y David es el séptimo hijo de Isaí. Recordemos entonces que vamos a ver de nuevo la historia del rey David. ¿Y cuántos hijos tuvo David? No sé si los contó bien, pero tuvo 19 hijos. Muchísimos hijos tuvo David. Vamos un poquito más adelante y encontramos
la pregunta 2 dice, ¿qué le sucedió a Rubén, el primer hijo de Israel? Bueno, Rubén perdió la primogenitura. Recuerden ustedes que la primogenitura era muy importante, hasta el día de hoy es muy importante para los judíos. Pero Rubén la perdió por, dice la palabra del Señor, por violar el lecho de su padre. Eso es un mandamiento de parte de Dios, que el que violaba el lecho de su padre perdía el derecho a la primogenitura, y lo recibe José, aunque era uno de los más chicos, pero recordemos la historia de José, que termina siendo gobernador y los rescata, y bueno, siempre fue el hijo especial, fue el hijo de la mujer que amaba a Israel, y fue José quien recibe la primogenitura. Luego dice en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 5, qué características tenían los descendientes de Isaacar. Dice la palabra de Dios que eran valientes en extremo, muy valientes eran los descendientes de Isaacar. Y encontramos un texto que habla de una mujer que llama mucho la atención, que se llamaba Sera con 2 en el capítulo 7 de Primera de Crónicas, versículo 24. Claro, llama mucho la atención porque dice que y su hija edificó. No es, o sea, en todo lo que hemos leído, nunca nos encontramos con una mujer que haya edificado encima. Este pasaje es muy impactante, es de estos pasajes que no pasan inadvertidos. Efraín, la historia dice que había dado a luz, o sea, había tenido, él no dio a luz, su esposa, varios hijos, los cuales fueron asesinados por los habitantes de Gat. Luego de esto y en medio de su dolor, Efraín tuvo un hijo y una hija. La función que desempeñaban los hijos varones era la de continuar con la descendencia y perpetuar el nombre y la memoria de su padre. Ellos eran los encargados de multiplicarse, de extenderse territorialmente, fundar ciudades, etc. Si usted ve claramente el panorama, se dará cuenta de que esto no sucedería con Efraín, ya que sus hijos habían sido asesinados. Pero llamativamente aparece su hija, Sera, quien edifica 2 ciudades o 3. Si usted hace un vistazo del registro de la historia bíblica, notará que no era común que una mujer edificara encima 1, 2 o 3 ciudades. Como dice el dicho, falta de hombres, buenas son las mujeres. Los hombres le faltaron a Efraín, no por flojera o poco interés, tampoco por falta de visión y de propósito, sino porque habían sido asesinados. Pero una mujer se levantó e hizo lo que se debía hacer. ¡Qué tremendo! Las mujeres no dejan de asombrarnos. El propósito de este devocional es alentar a los hombres y a las mujeres a levantarse en el nombre del Señor para hacer crecer el conocimiento de su nombre en los barrios, en las ciudades. Cuando esto hacemos, estamos, como esta mujer Sera, edificando el reino de Dios. No importa que otro no lo haga, no interesa si algún ministerio se quedó en el camino, no importa si el diablo o alguien le asesinó los sueños y la visión, lo cual hizo que perdiera la misión. Una mujer en la historia de Efraín tomó ese desafío, la visión y la misión, y no permitió que su familia se viniera abajo. Si usted mira bien, una de las tribus de Israel más numerosas fue justamente la de Efraín. Y Sera tuvo mucho que ver en eso. Por eso, anímese. Dios quiere usarle a usted. Por eso, vamos a conocer la palabra de Dios y las promesas para vivir en el fe y obedecerla y poder seguir adelante creciendo en nuestra fe y obedeciendo al Señor para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. No dejes que nadie te aparte de este hermoso crecimiento que Dios te quiere dar. Dice la pregunta 1, ya estamos en Primera de Crónicas capítulo 10. ¿Cómo murió Saúl, el primer rey de Israel? Y fue terrible cómo murió, porque muere en manos de los filisteos, dice la palabra, que los flecheros lo hieren y le pide a su ayudante que lo mate, porque no quería que hicieran estrago con él, pero el ayudante temió porque era el rey y no quiso matarlo y terminó él clavándose la espada para morir. Y lo que hicieron los filisteos fue
saquearle todo lo que tenían, le cortaron la cabeza y la pusieron en el templo de ellos, con su dios que se llamaba Dagón. Ahora, ¿por qué murió así? Miren, la Biblia lo especifica, murió así por su rebelión, por no obedecer la palabra de Dios. Recordemos que él consultó con una divina, no le hizo caso a lo que Dios le hablaba, le mostraba, él hizo lo que se le dio la gana y por eso termina de una manera terrible y muy triste la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Bueno, la pregunta 2 dice, ¿qué hicieron 3 de los valientes de David cuando éste deseó beber agua del pozo de Belén? Esta es una historia impresionante porque lo que hacen estos 3 valientes, así se les llamaba a los guerreros de David, hombres que mataban, uno mataba a 300 hombres, por eso se les llamaba los valientes, ¿no? Hicieron cosas muy, muy asombrosas. Y dice que cruzaron por el medio del ejército de los filisteos arriesgando su vida porque David dijo, ay, ¿quién me diera a beber de esa agua del pozo de Belén? Y ellos quisieron congraciarse con su rey, que era David, y pasaron arriesgando su vida por el medio del campamento de los filisteos y le trajeron el agua. Luego David la derramó en tierra y dijo, no voy a beber un agua que puso en riesgo la vida de estos hombres. Fue eso lo que hicieron los valientes de David. Luego dice, reflexione. Los valientes que estaban con David, ¿cómo eran conocidos? Bueno, justamente así, como los valientes de David. ¿Y a quién servían y eran leales? ¿A Dios o a David? Bueno, ellos servían a David, pero sabían que David había sido ungido por el profeta Samuel y sabían que era el ungido de Dios. Es decir, que en definitiva ellos servían a Dios, conociendo y sabiendo que el que los gobernaba y quería que los gobernara era el rey David, el ungido de Jehová. Por eso decimos que servían a Dios, en definitiva, ¿no? ¿Cómo tenían? Dice la 4. Dice, muerto Saúl, Israel se dividió. Algunos daban ayuda al hijo de Saúl y otros entendieron que por palabra de Dios el rey debía ser David. Por esta razón, miles le fueron a dar ayuda y respaldo y todos tenían una misma característica. ¿Cuál era esa característica? Tenían el corazón perfecto y estaban en un mismo ánimo. Es decir, sin doblez, sin malas intenciones, sin intereses personales, sin algo extraño. Y David nos hace ver que en el reino de Saúl se había descuidado algo muy importante. ¿Qué era eso tan importante? Nada más y nada menos que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahí ustedes tienen una reflexión que habla acerca de cómo murió Saúl, ¿no? Bueno, ustedes pueden leerla. Vamos a seguir un poquito más adelante y dice la pregunta, ¿quiénes fueron los primeros enemigos que tuvo David al ser ungido rey de Israel? Y recordemos que desde el comienzo David cuando mató al gigante, eran de los filisteos. Y siempre su guerra fue contra ellos. Pero ellos siempre fueron derrotados por David. Y David tomó grandes ciudades de este pueblo, ¿no? ¿Dónde puso David? Dice la pregunta 2. El arca de Dios cuando la llevó a Jerusalén. Capítulo 16, versículo 1. Primera de Crónicas dice que la puso en una tienda y que se conoce como el tabernáculo de David. Ahora vemos un salmo. Ustedes saben que David es un salmista por excelencia. Y vamos a ver algunas preguntas acerca de este salmo que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 16. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar dice David que hay que alabar a Dios. Y en segundo lugar, dar a conocer sus obras. ¿Y de qué hay que hablar? Hay que hablar de sus maravillas. Dice la pregunta C, ¿qué tienen que hacer los que buscan a Dios? Alegrarse. Miren qué consejo hermoso nos da la palabra. ¿Qué hacen los que buscan a Dios? Se alegran. Dice la pregunta D, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar a Dios, su poder y su rostro. ¿De qué hay que hacer memoria?
de las maravillas que ha hecho. ¿De qué hace memoria Dios? De su pacto y de su palabra. La pregunta G dice, ¿qué orden dio Dios a Satanás y a las naciones enemigas? ¿Qué orden dio Dios? Que no tocara a sus ungidos. Esa es la orden que dio el Señor. Acá hay una hermosa reflexión de sacrificios y alabanzas continuas. El capítulo 16 de Primera de Crónicas, versículos 40 y 41, menciona acerca de esto, para que sacrificaran continuamente. David quería que continuamente se sacrificara en el lugar donde estaba el altar del holocausto. El segundo rey de Israel, David, era un conocedor de la presencia de Dios. Una de sus características era el temor de Dios. David pasaba sus días pensando en qué le gustaba a Dios y en cómo agradarle a Él. Por esta razón y porque conocía la palabra de Dios escrita, en el tabernáculo que él levantó determinó que todo el tiempo debió haber holocaustos, ofrendas a toda hora a su Dios y además alabanzas todo el día. ¿Qué quiere decir esto? Los holocaustos eran la ofrenda en ese momento que dedicaban un animal muerto en el altar y ofrecido y quemado totalmente para Dios. Ese animal, ese holocausto representaba personas. A ese holocausto había que ponerle mucha alabanza. Dios quiere que estemos dispuestos a ofrecernos totalmente a Él. Dios quiere que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestros propios sueños, a nuestro egoísmo, a nuestra propia visión, a nuestra propia interpretación del Evangelio y que lo hagamos sin queja, sino con alabanza. Ahora piense si en su caso particular es esto así. ¿Cuánto de usted todavía queda por rendir al Señor? ¿Cuánto de usted todavía no se muere? Y cuando va caminando con Cristo y rindiendo su vida al Señor, se va quejando, va murmurando, va mirando lo que hacen los demás y cree que usted es mejor que ellos. Entonces, dice, debo decirle que usted todavía no es ese holocausto, esa ofrenda que Dios sigue esperando. Por eso, todos los días tenemos que decidir morir y hacerlo en un ambiente de alabanza, donde está la presencia del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 18, la pregunta dice, ¿qué hizo David con los filisteos que eran sus enemigos? Los derrotó, dice la palabra que los humilló. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros enemigos, con Satanás, con los demonios que quieren avergonzarlos, pero Él nos da el poder para vencerlos y humillarlos. Y la pregunta 1 de Primera de Crónicas, capítulo 21, vemos que en esta parte de la historia David censa al pueblo, lo cual a Dios le desagradó. ¿Por qué era que le había desagradado? Lo habíamos visto esto. Era porque en el fondo un poco se enorgulleció David de cómo había crecido su pueblo. Y eso a Dios no le gustó. Entonces Dios decidió castigarlo por este error de no consultarle a él en primer lugar y de ver esa actitud. Entonces Dios le da a elegir. ¿Qué castigo prefiere? Bueno, él prefiere caer en las manos de Dios. Entonces vino una peste y murieron 70.000 hombres. Entonces dice que Dios le mandó a hacer un arca para que cesara la mortandad. ¿Y en qué lugar hizo David lo que Dios le mandó? Lo hizo en el lugar que luego su hijo Salomón construiría el templo para el Señor. Fue así que entonces David propuso edificar casa a Dios, pero Dios le dijo que en sus manos había mucha sangre y que no iba a ser él que la construyera, sino que iba a ser su hijo Salomón. ¿Y cómo iba a ser esa casa? Según Primera de Crónicas 22, versículo 5, dice que iba a ser magnífica por excelencia. ¿Cuál fue el primer encargue que David hizo entonces a su hijo Salomón? Que le edifique la casa al Señor. Con esta pregunta hemos terminado en este día, así que espero que el Señor te siga hablando, porque Él nos habla para que escuchemos, y si escuchamos es para que evidenciemos con nuestras vidas
la palabra del Señor. Que no entre por un oído y salga por el otro. Que Dios te bendiga y oramos para que el Señor nos revele más y más lo que Él tiene para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque está viva, Señor, no es letra muerta. Por eso te bendecimos y te damos gracias porque es lumbrera en nuestro camino. Señor, y así como estamos recordando la historia de David, te pedimos, Padre, que esa valentía, ese espíritu que David tenía, amando tu presencia, buscando tu rostro, sea el que nos caracterice a nosotros, que siempre deseemos estar en tu presencia, alabándote, dándote lo mejor y muriendo a nuestra carne para que tú vivas en nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de bien, amantes de tu presencia y de tu palabra, para ponerla por obra cada día y para que nuestra familia, nuestra ciudad, sea bendecida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias por los que aman tu palabra. Bendícelos, ayúdales, Padre, prospérales en tu nombre, porque sabemos que todos los que aman, los que te aman a ti, Señor, todas las cosas les ayudan a bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar estudiando la palabra de Dios el próximo sábado. Chao, chao.